Temporal. Hueso par e irregular que contiene en su interior los órganos esenciales de la audición y del equilibrio. Y ahí radica la importancia del estudio de este hueso. El temporal del adulto, como podemos observar, está constituido por una sola pieza ósea indivisible. Y para facilitar su estudio, lo vamos a dividir en las siguientes porciones. Una anterior, que corresponde a la concha o escama del temporal. Otra posterior, que recibe el nombre de proceso mastoideo. Esta porción no existe en el feto ni en el recién nacido. Su desarrollo es posterior al nacimiento como respuesta a la tracción que hace el músculo esternocleidomastoideo cuando el lactante levanta y mueve la cabeza. Entre estas dos porciones y hacia abajo vamos a identificar esta lámina ósea de forma cuadrangular que recibe el nombre de hueso timpánico. Obsérvela bien, hueso timpánico, el cual con la porción posterior de la porción horizontal de la concha o escama van a formar el conducto auditivo externo óseo. La lámina timpánica en el recién nacido y en el feto está reducida a un simple anillo óseo incompleto hacia arriba, que van a formar el anillo timpánico. Esto significa que el conducto auditivo externo óseo en esta etapa de la vida fetal y del recién nacido no existe y está reemplazado simplemente por una formación cartilaginosa. Por último, tenemos la porción interna que recibe el nombre de porción petrosa o peñasco del temporal, la cual presenta la forma de un prisma triangular, en donde vamos a estudiar dos caras superiores o endocraniales y una cara inferior irregular y compleja para su estudio, cara inferior o exocranial. También estudiamos en él un vértice y una base que corresponde al proceso mastoideo. Visión lateral de la cabeza. Para estudiar la situación y relación del temporal con los demás huesos en un cráneo articulado. Como podemos observar, el temporal está situado a cada lado de la caja craneal y contribuye a formar con los demás huesos
la bóveda, base y la región temporal. El temporal se une hacia arriba con el parietal, hacia atrás con el occipital y hacia adelante con el ala mayor del esfenoides, que es todo lo que señala mi indicador. Ala mayor del esfenoides. Además, se une a través de la apófisis cigomática con el ángulo posterior del hueso malar y forman de esta manera el arco cigomático. Entonces, el arco cigomático se forma por la unión de la apófisis cigomática del temporal con el ángulo posterior del hueso malar. Este arco, por su cara interna y por su borde inferior, presta inserción al músculo macetero. Por su borde superior, presta inserción a la aponeurosis temporal. El hueso temporal, a través de su escama, contribuye a formar el punto craniométrico anterolateral denominado terion. Lo que señalo con el indicador corresponde al terion, punto craniométrico que se forma por la unión de 4 huesos. Hacia atrás, la escama del temporal. Hacia arriba, el ángulo anteroinferior del parietal. Hacia abajo, ala mayor del esfenoides. Y hacia adelante, el hueso frontal. Como pueden observar, el terion presenta la forma de una letra H mayúscula. Ahí señalamos su rama anterior vertical, su rama posterior vertical y su rama horizontal. Desde el punto de vista anátomo-clínico-quirúrgico, la importancia del terion es porque presenta relación en su profundidad con la rama anterior de la arteria meningea media. Además, esta zona constituye la parte más débil y frágil de la cara lateral del cráneo. Base del cráneo vista por su cara endocranial. Para identificar la porción petrosa del temporal. Porción petrosa del temporal. Sus dos caras superiores o endocraniales. Aquí estamos señalando la cara antero superior del peñasco, llamada también cara cerebral. Observen que esta cara contribuye a formar el suelo de la fosa craneal media, que es todo lo que marco con mi indicador. Fosa craneal media. Cara póstero superior, llamada también cerebelosa. Cara póstero superior o cerebelosa en el lado opuesto. Esta cara contribuye a formar la fosa craneal posterior. Vértice del peñasco.
Al relacionarse con el cuerpo del esfenoides y parte de su borde interno, va a formar este orificio que recibe el nombre de agujero rasgado anterior, que en estado fresco está cerrado por una membrana fibrocartilaginosa y atravesada por el nervio vidiano. Entonces, el agujero rasgado anterior lo vamos a identificar entre el vértice del peñasco y el cuerpo del esfenoides, orificio que solo lo vamos a identificar en un cráneo articulado. El agujero rasgado posterior lo identificamos en la parte anterior de la fosa craneal posterior y se forma por la unión del borde posterior del temporal con el borde anterior del hueso occipital. Ahí tenemos el agujero rasgado posterior que va a dar paso a los nervios glosofaringio, neumogástrico, espinal y a la vena yugular interna. Tanto la cara anterosuperior o cerebral y la posterosuperior o cerebelosa se unen hacia arriba para formar el borde superior del peñasco, borde superior, donde vamos a encontrar un canal que sirve para alojar al seno petroso superior. A continuación, vamos a estudiar los detalles anatómicos que se observan en cada porción del temporal. Así, vamos a estudiar en la concha o escama 3 porciones. Una porción vertical, aplanada, delgada, irregularmente circular, que recibe el nombre de concha o escama propiamente dicha. En la parte inferior de la concha vamos a identificar la porción horizontal de la concha, que corresponde a todo lo que marca mi indicador, incluyendo la pared superior del conducto auditivo externo. Todo esto corresponde a la concha. No incluir en la porción horizontal al hueso timpánico ya señalado. En la porción horizontal vamos a identificar 2 detalles anatómicos importantes. La fosita mandibularis o cavidad glenoidea del temporal, que se va a unir con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Por delante, que sería hacia la derecha de su pantalla, tenemos el cóndilo del temporal, porción horizontal de la concha. Porción retromeática de la concha. Es aquella porción que está algo por encima y por detrás del meato auditivo externo. Y es lo que marca mi indicador. Porción retromeática, que por su forma triangular también se la denomina triángulo suprameatal. Este triángulo